tema de hoy que vamos a desarrollar corresponde a lo que es el control prenatal, es decir, al conjunto de visitas o entrevistas que va realizando la paciente, ¿no es cierto?, embarazada con un personal del equipo de salud. Y esto involucra, pues, el poder realizar la vigilancia y el control de la evolución del embarazo y poder garantizar el bienestar del binomio, tanto lo que es la madre y el niño, ¿no? Es en ese sentido que vamos a ir enfocando nuestro tema. Aquí es muy importante entonces cuando hablamos del control prenatal considerar que es el conjunto de entrevistas, visitas o contactos que se va programando con la embarazada, ya habíamos dicho, ¿no? Con integrantes del equipo de salud. ¿Puede el médico cirujano, el médico general, poder realizar un control prenatal de manera adecuada? Sí, de igual manera, pues habrá que considerar que las patologías que complican el embarazo, que van a constituir lo que es el alto riesgo obstétrico, deben ser valoradas por el especialista, ¿no? Quien también debe realizar el control prenatal. Ahora bien, cuando hablamos del control, habíamos dicho, la finalidad o el objetivo es poder vigilar la evolución del embarazo, ¿no? Y de esta manera también poder preparar a la paciente para el momento del nacimiento y el cuidado que va a tener del niño posteriormente. Este aspecto muy relacionado a lo que es la orientación sobre lactancia, la lactancia en relación a la alimentación del niño, ¿no es cierto? La lactancia que debe ser exclusiva hasta los 6 meses y que puede prolongarse incluso hasta los 2 años, pero ya con una alimentación complementaria. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que se va buscando en el control prenatal? La vigilancia que habíamos mencionado en relación al desarrollo y al crecimiento del feto, así como también, ¿no es cierto?, la vitalidad del mismo. El poder asegurar una condición óptima, tanto de la salud, ¿no es cierto?, física como también mental de la madre. El poder detectar factores de riesgo que puedan complicar, ¿no es cierto?, la evolución normal del embarazo. Y esto es muy importante, el poder clasificar a una paciente con alto riesgo o sin riesgo o bajo riesgo para poder, ¿no es cierto?, direccionar el control prenatal. De esta manera vamos a contribuir sobre todo a lo que es la reducción de las complicaciones y muertes tanto de la madre como del niño que está en desarrollo. Debe incluir el control prenatal contenido no solamente, ¿no es cierto?, relacionado a la educación, también de la promoción de la salud, ¿no? Y poder preparar, habíamos dicho, al momento de la finalización del embarazo mediante lo que es la preparación para el momento del parto. De esta manera, para poder considerar un control prenatal eficaz, debe cumplir 4 requisitos, ¿no? Lo que corresponde a ser precoz, y cuando hablamos del control que debe ser precoz, hacemos referencia a que el control debe realizarse dentro del primer trimestre. Muchas acciones se van realizando hoy en día, ¿no?, de una manera temprana para poder detectar factores de riesgo e incluso poder prevenir complicaciones. Aquí está claro, ¿cierto?, el poder administrar, por ejemplo, aspirina a pacientes que tienen factores de riesgo de preeclampsia, ¿no?, en una etapa temprana, antes de las 16 semanas, ¿no?, para poder prevenir esta patología. De igual manera, hoy en día se va avanzando en lo que es el conocimiento de poder administrar aspirina para poder prevenir también los partos pretérminos. Aspirina que se debe administrar en una etapa más temprana todavía, alrededor de las 6 semanas, no puede estar asociado a reducir la, los partos pretérminos en primigestas, ¿no es cierto? Entonces son aspectos que hay que considerarlos, que cuanto más temprano el control nos permite tomar acciones para poder, primero, diagnosticar y en algunos casos poder también tomar conductas y de esta manera prevenir o evitar complicaciones que se puedan dar en una etapa posterior. Luego, otro aspecto que debe considerar en un control prenatal, este debe ser periódico. Debe ser periódico. No basta con un contacto. Debe haber varias visitas que se debe realizar de la embarazada, ¿cierto?, en función de poder cumplir todos los objetivos que contempla un control prenatal. De esta manera, existen diferentes esquemas para poder organizar los controles prenatales. Y aquí seguramente vamos a considerar cuántos controles debe realizar una embarazada. Una embarazada debe realizar por lo menos, ¿no es cierto?, 5 controles.
cuando hacemos referencia de un embarazo de bajo riesgo, porque si es un embarazo que tiene alto riesgo de tipo obstétrico, obviamente la cantidad de visitas debe ser mucho mayor. Por tanto, cuando hablamos de un control periódico, tendríamos que organizar, ¿no es cierto?, en qué semanas tendría que realizar dichos controles. Como les decía, hay diferentes formatos. Uno en el cual contempla que el primer control debería realizarse dentro del primer trimestre, el segundo próximo entre las 22 y 24 semanas, el tercero entre las 27 y 29 semanas, el cuarto entre las 33 y 35 semanas, para tener el quinto control alrededor de las 38 y 40 semanas. Sin embargo, es muy común, ¿no es cierto?, poder citar a la paciente y poderle llamar a que realice, ¿no es cierto?, sus controles cada mes hasta cumplir las 28 semanas. Después lo va a hacer cada 2 semanas, desde las 28 semanas hasta las 36 semanas. Y después cada semana, ¿no es cierto?, desde las 36 semanas hasta las 41. Porque después el riesgo, ¿no es cierto?, de llegar a un embarazo prolongado y complicaciones que se puedan dar en el niño o en la madre aumenta. Por tanto, a partir de las 41 semanas los controles son más seguidos, puede ser cada 48 o cada 72 horas. Esto hasta llegar a las 42 semanas, porque cuando llega a las 42 semanas ya estamos hablando de un embarazo postérmino, con alta probabilidad de complicación para el feto. Por tanto, tiene indicación, ¿no es cierto?, de poderse interrumpir el embarazo. Y al hablar de la interrupción del embarazo, no estoy hablando de cesárea, estoy hablando de la inducción, que es la conducta que se debe tomar en un embarazo posttérmino o embarazo prolongado. Nuestro sistema de salud está saturado con gran demanda de pacientes que acuden, ¿no es cierto? Sin embargo, debemos considerar de que cuando realizamos la atención de nuestros pacientes, podernos organizar en función de las actividades que hay que realizar, ¿no es cierto?, en cada control que la paciente embarazada va realizando. Y de esta manera es muy importante considerar, ¿no es cierto?, el poder identificar factores de riesgo que me permitan clasificar a la embarazada con alto riesgo obstétrico o sin factores de riesgo para poder hacer los controles correspondientes. Si bien el sistema de salud está organizado aquí en Bolivia de tal manera de que todas las pacientes deben ingresar de primera instancia a un primer nivel de atención, es decir, la puerta de entrada al sistema de salud en nuestro país es a través del primer nivel de atención, ¿no es cierto? Esta evaluación de identificar factores de riesgo y poder clasificar a la paciente permita que si tengo pacientes que tienen riesgo obstétrico, deben ser referidas a un nivel de mayor complejidad, es decir, al segundo o al tercer nivel. En cambio, si no se identifican factores de riesgo, pueden, ¿no es cierto?, realizar sus controles en este nivel de atención, en el primero. Ahora bien, el control prenatal, ¿no es cierto?, puede encontrar ciertas limitantes para poder realizarse de manera adecuada. Y ahí va el tema, ¿no es cierto?, que en algún momento la población tiene dificultades para poder acceder de una manera, ¿no es cierto?, geográfica a un establecimiento de salud, lo que dificulta que la paciente pueda llegar, ¿no es cierto?, al hospital o al centro de salud. Pero también está el tema de las barreras culturales. Hay pacientes que prefieren realizar su control o su atención de su parto con parteros o médicos tradicionales. Esto por costumbre o cultura, ¿no es cierto?, puede motivar a que la paciente no quiera venir a un hospital o a un establecimiento de salud. El tema costo, que podría ser una limitante, consideramos que no es una dificultad en nuestro medio por el tema del SUS que va cubriendo la atención, con las limitantes que todavía estamos pasando, pero el costo en esta manera, pues, en relación al control, es cubierto por el seguro, ¿no? En tema también de la organización, como hemos indicado, los niveles de atención no siempre son comprendidos por los pacientes. Muchas veces ellos piensan que yéndose al tercer nivel es lo ideal, porque es un nivel de mayor resolución, porque tiene la mayor cantidad de, ¿no?, insumos y tal vez equipos, y la complejidad misma de la atención que se pueda brindar hace que la paciente quiera acudir de manera directa. No, sin embargo, nuevamente insisto,
la puerta de entrada a nuestro sistema de salud es el primer nivel, excepto en situaciones de emergencia, donde la atención puede ser, ¿no es cierto?, directamente en el nivel del primero, segundo o tercer nivel, sin necesidad de una referencia, ¿no? La atención frente a una emergencia debe ser de manera inmediata. Entonces, cuando hacemos el control prenatal es muy importante considerar las acciones que vamos a realizar durante el mismo. Y seguramente nuestras normas, las normas nacionales de atención clínica, las NACs, nos van dando una pauta, ¿no es cierto?, de qué actividades puedo realizar en qué control correspondiente, ¿no? Y aquí seguramente cuando la paciente no se entera o ve que está con la probabilidad de un embarazo, acude, ¿no es cierto?, a un establecimiento de salud. Y una vez que se confirma el embarazo, la gestación, debe, ¿no es cierto?, realizarse lo que es la anamnesis y el examen físico que se plasman en su historia clínica. Es decir, debe aperturarse sus documentos que correspondan al expediente clínico, donde una parte del expediente clínico corresponderá a la historia clínica, que la vamos a iniciar en este primer contacto, mediante la anamnesis, ¿no?, la entrevista, y mediante la exploración física. Pero también tenemos que recordar que además de aperturar la historia clínica, tenemos que aperturar una serie de documentos que me permitan, ¿no es cierto?, monitorizar a la paciente de manera adecuada. Y entre ellos está, por ejemplo, el carnet de control prenatal. Debe llenarse su carnet de controles, donde el carnet tiene en el anverso, ¿no?, la información relacionada al embarazo, a la finalización del embarazo, el parto, por ejemplo, y al control posterior, lo que es el puerperio. Y en el reverso va a tener, ¿no es cierto?, la cartilla, la identificación de la paciente como tal y del establecimiento donde le han iniciado el control prenatal. Asimismo, tiene información en relación a algunos beneficios como el bono Juana Zurduy y también los signos de alarma que le permitan reconocer a la paciente cuándo acudir de manera inmediata. De una manera gráfica le va ilustrando cuándo la paciente debe acudir de manera inmediata al hospital. Entonces, esto en relación al carnet de control prenatal, que la paciente se lo va a llevar y que va a aportar y que va a traer cada vez que venga su control. Pero también debe llenarse lo que es la historia clínica perinatal base, que comúnmente lo denominamos como CLAP. Sin embargo, no olvidemos que al hablar del CLAP estamos haciendo referencia al Centro Latinoamericano de Perinatología, que es el responsable, ¿no es cierto?, junto con la OPS y la OMS, para poder haber diseñado este instrumento de monitoreo y seguimiento durante lo que es el embarazo, el nacimiento y el puerperio. Entonces, esta información que también estaba en el carnet de controles debe ser llenado, ¿no es cierto?, para quedarse en el expediente clínico de nuestra paciente. Es fundamental poder realizar la apertura de estos instrumentos, el primer control prenatal, y poder continuar el registro en los siguientes controles, ¿no? Cada control debemos buscar, detectar enfermedades o complicaciones que se puedan dar, ¿no es cierto?, durante la gestación. Muy importante entonces que se pueda, ¿no es cierto?, cada entrevista al momento, dice la paciente, poderle orientar, poderle explicar los signos de peligro, los signos de alarma que me indican que la paciente debe retornar de manera inmediata al centro más cercano, ¿no?, sin tener que esperar a la próxima fecha de su control. Y es por eso que cuando una paciente, ¿no es cierto?, va refiriendo dolor de cabeza intenso, ¿no?, visión borrosa, debe, ¿no?, acudir de manera inmediata, considerando que pueda tratarse de una complicación grave como la preeclampsia, ¿no? De igual manera, la presencia de vómitos incontrolables, la pérdida de la conciencia, que la paciente ya no perciba los movimientos del feto, que empiece a tener contracciones que la paciente puede notar por el dolor o el endurecimiento del abdomen, que pueda tener alzas térmicas, fiebre. Esto es muy importante porque repercute sobre el bienestar del feto la fiebre, el presentar sangrado, la pérdida de líquido, ¿no?, la secreción
un flujo genital fétido que pueda tener o escozor a nivel de los genitales, son datos que me orientan para tener que acudir de manera inmediata al establecimiento, ¿no? Dificultad respiratoria, entre otras manifestaciones de alarma, señales de peligro, signos de peligro que debe usted orientarle para que la paciente retorne de manera inmediata. Entonces, durante lo que es la anamnesis, ¿no es cierto? Seguramente le va a permitir identificar algunos factores de riesgo, por ejemplo, que la paciente pueda no tener diabetes o algún familiar con diabetes, ya le expone a un factor de riesgo. El antecedente de haber tenido un parto pretérmino, nuevamente le expone a la probabilidad de repetir esta condición, ¿no? El antecedente de ser hipertensa o haber desarrollado preeclampsia, también le va aumentando el riesgo para esta nueva gestación. Sin embargo, una vez que realizamos el examen físico, hay que considerar, ¿no es cierto?, que cada control vamos a realizar la medición de medidas antropométricas. Sin embargo, aquí hay que aclarar, la talla de la paciente se realiza en el primer control. El resto de los controles solo se va a considerar este registro. No es necesario medir a la paciente en cada control, ¿no? Sin embargo, el peso sí lo debemos realizar cada control prenatal, porque este sí se va a modificar a medida que se produce el crecimiento y el desarrollo del feto. Por tanto, el peso hay que registrarlo en cada control. La talla solo el primer control. Ahora, el primer control también vamos a preguntar el peso que tenía nuestra paciente antes del embarazo para poder tener una idea, ¿no es cierto?, cómo era su estado nutricional de inicio. Y para ello es muy importante, ¿no es cierto?, poder hacer el cálculo de lo que es el índice de masa corporal. Uno al inicio y después el resto de los controles debemos hacer el cálculo del índice de masa corporal. ¿Cómo se calcula? ¿No? Dividiendo el peso en kilogramos sobre la talla en metros al cuadrado. Esa es la fórmula para considerar el IMC. Cuando hablamos del índice de masa corporal, entonces la fórmula para su cálculo es peso sobre talla al cuadrado. Y esto hay que realizarlo en cada control prenatal. ¿Qué me permite evaluar el índice de masa corporal? Tener una valoración sobre el estado de nutrición de la paciente, ¿no? Mediante una estimación del compartimento graso al calcular mediante la fórmula descrita. Esto hay que hacerlo cada control prenatal. Entonces, considerando las medidas antropométricas, ¿no es cierto?, es muy importante poder tener una apreciación, es muy importante una apreciación del peso que tiene nuestra paciente y la talla para poder calcular, ¿no es cierto?, el índice de masa corporal y poder catalogar a nuestra paciente como una paciente que tiene un peso normal, ¿no?, o eutrófico, un bajo peso, o la paciente que pueda estar cursando, ¿no?, con sobrepeso u obesidad. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir direccionar, ¿no es cierto?, y poder evaluar cuánto más o menos de peso debería aumentar durante el control prenatal. Una paciente que es eutrófica más o menos debe aumentar durante el embarazo entre 11 a 13 kilos. Sin embargo, si mi paciente fuera, ¿no es cierto?, desnutrida o tuviera un bajo peso, el aumento debe ser mayor, de 12.5 incluso hasta 18 kilos hasta llegar al término, ¿no? En cambio, una paciente que está con obesidad debe recibir, ¿no?, una modificación en cuanto a la dieta, ¿no?, y la cantidad de peso que debería aumentar no debería pasar de los 8 kilos, ¿no? De 6 a 8 kilos, entonces debería aumentar una embarazada que está cursando con obesidad. Esto es muy importante entonces para poder, ¿no es cierto?, orientar y si es necesario hacer la valoración con la nutricionista para poder hacer un mejor control de lo que es el peso en este grupo de pacientes con obesidad, por ejemplo, sobrepeso. Eso en relación, eso en relación a que, ¿no es cierto?, es muy importante hacer un seguimiento, un monitoreo en cuanto al aumento de peso durante la gestación.
algunos datos, ¿no?, que hacen referencia a cuánto debería, ¿no es cierto?, eh, ingerir o recibir la paciente en relación a diferentes elementos de la nutrición, ¿no? Una embarazada debería recibir alrededor de 70.000 u 80.000 kilocalorías, ¿no?, durante la gestación, sobre todo que va a ir aumentando al final del embarazo, ¿no? En el tercer trimestre aproximadamente se recomienda que cada día nuestro paciente debería ingerir alrededor de las 300 kilocalorías por día, ¿no? Es muy importante recordar que debe recibir alrededor de unos 25 gramos adicionales de proteínas, ¿no?, para permitir un desarrollo adecuado y favorable del feto, ¿no? Así como también, ¿no?, la paciente pues debe recibir hierro elemental, de tal manera que, ¿no?, diariamente debía recibir por lo menos los 20 miligramos de hierro día, 20 miligramos de hierro por día, como también del calcio, alrededor de los 25 o 30 gramos de calcio al día debería recibir nuestra gestante, ¿no? La cantidad de vitaminas que la embarazada requiere, en realidad las va a proveer en la alimentación, ¿no?, ya que las dosis no son elevadas y por tanto pues son suficientes las que va ingiriendo con la dieta. Sin embargo, es importante recordar sobre todo el tema de que la embarazada tiene que recibir algunos suplementos. La cantidad de hierro, por ejemplo, que recibe en su dieta no abastece para mantener las reservas de hierro para permitir el desarrollo fetal. Por tanto, requiere recibir un suministro de hierro adicional, un suministro de hierro adicional. Esto lo hacemos mediante la administración del sulfato ferroso como prevención de anemia, ¿no? Como prevención de anemia. Probablemente el sulfato ferroso no sea la presentación más favorable porque se absorbe aproximadamente en un 10 o un 15%. Entonces no es la mejor presentación, además de que provoca mucho efecto secundario, náuseas, vómitos y un sabor metálico. Pero debemos considerar, ¿no es cierto?, que del seguro tenemos esta presentación y hay que conocerla. Nuestra presentación viene de 200 miligramos de sulfato ferroso que la paciente va a recibir cada día. Pero también vamos a considerar, ¿no es cierto?, que la embarazada debería recibir, ¿no?, ácido fólico. Es más, el ácido fólico que debe recibir la embarazada lo debería hacer antes del embarazo. ¿Cuánto antes? 3 meses antes del embarazo, para prevenir defectos del cierre del tubo neural, defectos del cierre del tubo neural, ¿no?, como la espina bífida. Más o menos la cantidad que debe ingerir la embarazada del ácido fólico es de los 600 o los 800 microgramos cada día, cada día. Tenemos en nuestro medio comprimidos, ¿no?, de ácido fólico de los 0.5, ¿no?, 0.5 miligramos, que más o menos equivale 0 a, ¿no es cierto?, a los 500 microgramos que habíamos indicado, ¿no es cierto?, que en la proporción más o menos corresponde. Pero también viene, ¿no?, la presentación de los 0.8 miligramos de ácido fólico, que correspondería a nuestros 800 microgramos que habíamos indicado. Por tanto, hay presentaciones que puede recibir la embarazada que nos pueden ayudar, ¿no?, a proveer el ácido fólico que requiere, ¿no? En este sentido, no nos olvidemos, el requerimiento de ácido fólico es de 600, ¿no?, o de 800 microgramos día. Dicho de otra manera, ¿no?, puede requerir de 0.6 a 0.8 miligramos de ácido fólico día. Entonces, eso es importante. 3 meses antes del embarazo ya debería recibir, considerando que lo ideal es que no haya embarazos no planificados. Los embarazos debían ser planificados, debían ser programados. Y esto hay que considerar, ¿no es cierto?, que es muy importante para poder prevenir, como en este caso, ¿no?, las posibilidades de malformaciones. Pero si la paciente ya se embarazó, ¿no es cierto?, ya cuida sus controles, debe recibir el ácido fólico para reducir este riesgo, aunque no tenga tal vez el efecto similar de haberlo hecho antes, pero es una oportunidad para poder administrar en el primer control prenatal
¿no? Los requerimientos de lo que es el ácido fólico y el hierro que debe recibir, ¿no? En nuestro seguro viene asociado el ácido fólico más el sulfato fesoso y vitamina C. Vitamina C. Alcohol. El embarazo no contraindica el consumo de alcohol, ya que va a tener una repercusión a nivel del sistema nervioso central y facial del feto, provocando lo que es anomalías en su desarrollo, por ejemplo, la microcefalia, la microftalmía, ¿no? O la poca o escasa, ¿no? Escaso desarrollo que pueda existir a nivel del surco nasolabial, ¿no? Entonces va a provocar anomalías de tipo facial y del crecimiento también del feto, ¿no? Cuando hay un consumo durante el embarazo del alcohol. Lo propio, habría que considerar que el consumo de la cafeína está vinculada a mayor riesgo de bajo peso para el feto, como también de cuadros de aborto. Bueno, también durante el control prenatal vamos a realizar la medición de los signos vitales. Cada control hay que hacer su registro. Especial importancia del control de la presión arterial que nos va a permitir en algún momento detectar o diagnosticar cuadros de tipo hipertensivo y de ellos uno de los de gran gravedad que corresponda pues a lo que es la preeclampsia, por ejemplo, ¿no? Es muy importante hacer el control de la embarazada. En el segundo y tercer trimestre debemos considerar determinar la presión arterial con la paciente sentada para evitar la compresión de los grandes vasos por el útero que está en crecimiento. Esto lo vamos a explicar en el capítulo correspondiente. Entonces es muy importante hacer el seguimiento, ¿cierto?, de los signos vitales durante el embarazo en cada control prenatal, ¿no? De igual manera, el examen de las mamas no es un aspecto que muchas veces se van olvidando, sin embargo ya se va incluyendo dentro del primer control prenatal y de acuerdo a los hallazgos puede repetirse en los siguientes controles. Es muy importante considerar a la hora de poder observar cualquier, ¿no?, situación a nivel de las mamas, por ejemplo, la presencia de mamas supernumerarias, ¿no?, la presencia tal vez de cicatrices que me pueden indicar que ha podido tener tal vez una complicación o una dificultad más que complicación durante, ¿no?, una dificultad durante la lactancia en el anterior embarazo, por ejemplo, ¿no? No, otro aspecto también, no nos olvidemos la revisión de la cavidad oral, detección de caries, detección, ¿no es cierto?, de problemas dentarios, es muy importante para poder derivar, ¿no?, al odontólogo de manera correspondiente. Entonces, aquí vamos a también continuar en la exploración, ¿no?, es revisando las diferentes regiones, ¿no?, que nos corresponden a nivel de cabeza, cuello, tórax, no olvidarse de ello, pero cuando llegamos al abdomen, poder determinar la altura del útero para poder ir valorando el crecimiento fetal, determinar mediante las maniobras de Leopold la estática fetal, cómo está acomodado el feto. No, eso es muy importante en relación a establecer la situación, la posición, la presentación fetal. Esto a partir de las 26 semanas se puede realizar con mayor facilidad. Es decir, el poder determinar la estática fetal mediante las maniobras de Leopold la vamos a realizar a partir de las 26 semanas. La altura uterina la podemos ya medir a partir de las 12 semanas, cuando el útero se lo puede sentir, se lo puede palpar por encima de la sínfisis pubiana. A partir de ahí se debe medir con una cinta métrica hasta donde, ¿no es cierto?, llega el fondo uterino mediante la palpación que vamos a realizar en el examen físico. De igual manera, debemos sentir que el feto, ¿no es cierto?, se mueva, que patee. La percepción de los movimientos fetales de forma activa debe sentirse entre las 16 y las 20 semanas, entre 16 y 20 semanas. De igual manera, debemos escuchar la actividad cardíaca para poder, ¿no es cierto?, constatar la vitalidad del producto. Aquí es bien importante recordar que cuando hablamos de la vitalidad del producto la vamos a escuchar, ¿no es cierto?, con el estetoscopio de Pinard a partir de las 20 semanas y con el EcoSon, ¿no?, un estetoscopio con efecto Doppler a partir de las 12 semanas, de una etapa más temprana.
También no olvidarse que en el examen físico debe realizarse la exploración genital, ¿no? Y es una oportunidad también en la cual se puede realizar la toma de muestra del Papa Nicolau. El Papa Nicolau es un estudio citológico que nos sirve de screening, ¿no? O sea, para la detección precoz del cáncer cérvico-uterino y se puede realizar durante el embarazo solo hasta las 20 semanas, cuando la paciente no tiene un Papa Nicolau vigente. Eso hay que considerarlo entonces, solo hasta las 20 semanas, porque después de las 20 semanas está asociado a mayor riesgo de provocar sangrado y eso no debemos olvidarnos. No, eso hay que realizarlo solamente hasta las 20 semanas. Lo que habíamos mencionado, generalmente en el primer control prenatal se le va dando, ¿no es cierto?, a la paciente 90 comprimidos que contienen el hierro. Es decir, había indicado en nuestro seguro, ¿no? El comprimido viene asociado a sulfato ferroso más ácido fólico y vitamina C. La vitamina C para favorecer la absorción del hierro, ¿no? Y el ácido fólico nos servía para prevenir, ¿no? O disminuir el riesgo de malformaciones del tubo neural, como la espina bífida. Y el hierro me sirve para prevenir anemia, que es muy frecuente por la depleción de las reservas que se van a producir, sobre todo en el segundo trimestre, pero ya hay que darle el aumento de reservas ya desde el primer trimestre, ¿no? Nuestro sistema contempla entonces un comprimido que contiene estos tres componentes. En relación a lo que es las vacunas que debe recibir la embarazada, no nos olvidemos que la embarazada es un grupo de riesgo para lo que es, ¿no es cierto?, la influenza. Tiene una repercusión entonces esta infección viral sobre, ¿no es cierto?, sobre la evolución del embarazo. Por tanto, debe recibir, ¿no es cierto?, la vacuna contra la influenza estacional, la embarazada también, ¿no? Fundamentalmente vamos a recomendar que ninguna vacuna ni los fármacos deberían, ¿no es cierto?, administrarse dentro del primer trimestre, sino posterior al mismo para disminuir los riesgos que se puedan producir durante la gestación. Asimismo, debe recibir, ¿no es cierto?, la vacuna contra el tétanos, la DT, por ejemplo, cuando la paciente no tiene el esquema de vacunas completo o bien desconoce su estado inmunológico. Hoy en día, con las niñas que están recibiendo la pentavalente, reciben 5 dosis, ¿no?, de la vacuna para el tétanos, por tanto, ya están protegidas de por vida. Sin embargo, las vacunas pues se pueden reforzar cada 10 años. Si la paciente desconoce si recibió vacuna para el tétanos, debe recibir durante el embarazo por lo menos 2 dosis, considerando que el esquema de vacuna para el tétanos es una al contacto, la segunda al mes, la tercera a los 6 meses, la cuarta al año y la quinta al año. Entonces, prácticamente la embarazada solo podía recibir 2, considerando que la primera dosis debe ser administrada entre las 22 y 24 semanas. Y obviamente la segunda dosis hemos indicado que debe ser al mes, ¿no? Entonces no olvidarse que la embarazada debe recibir, ¿no?, la DT para recibir la vacuna contra el tétanos en caso de desconocer su estado inmunológico o bien de no tener el esquema de vacunas completo. ¿Qué más le vamos a realizar a la embarazada? Vamos a realizar el primer control prenatal, lo que es la determinación de laboratorios. Y ahí no puede faltar, ¿no es cierto?, lo que es la determinación del grupo sanguíneo y el factor RH, ¿no? Esto es muy importante considerar para ver el grupo de sangre que tiene la pareja también y ver que no haya una, ¿no es cierto?, incompatibilidad o una reacción en realidad de grupo hacia el feto, ¿no? El hemograma completo, debemos pedir, ¿no? El UVO en realidad, el hemograma completo, la urea creatinina, ¿no? Para valorar la función renal, la glicemia en ayunas y lo que es la evaluación del general de orina, ¿no? UVO. Y además solicitar lo que es el TORCH. Cuando hablamos del TORCH, estamos hablando de la toxoplasmosis, la rubiola, citomegalovirus, herpes y otros. Entre otros, vamos a incluir lo que es la detección de la sífilis, ya sea con la prueba de RPR o BDRL, que son pruebas no treponémicas, la detección del VIH con la prueba rápida, de la enfermedad de Chagas mediante la determinación del JAI y la búsqueda del estreptococo del grupo B.
Esto sobre todo a las 35 a 37 semanas, considerando que este germen está asociado a cuadros de ruptura prematura de membranas y de partos pretérminos. Habitualmente no se realizan, ¿no es cierto?, todos estos estudios porque no se dispone en el laboratorio con el cual usted, ¿no es cierto?, cuenta, pero es muy importante considerar la importancia de poder buscar estas infecciones y poderlas tratar en su momento, ¿no? El Papa Nicolau que habíamos indicado que se puede realizar en el primer control prenatal solo hasta las 20 semanas, ¿no es cierto? Y realizar la ecografía. La ecografía. Una ecografía no debe realizarse de manera precoz durante el embarazo, ¿no? ¿Cuántas ecografías requiere una embarazada durante la gestación? Durante el control prenatal, no, lo mínimo que podemos pedir son 3 ecografías. Una en el primer trimestre, 2 en el segundo trimestre y la tercera en el último trimestre, ¿no? Básicamente hacemos referencia que la ecografía, la primera ecografía debe ser realizada en el primer trimestre, ¿no? Es decir, antes de las 14 semanas. Cuanto más precoz es mejor. Sin embargo, hay que considerar que la imagen de embarazo se puede observar a partir de las 4 semanas, cuando se evidencia la presencia de un saco gestacional, ¿no? El saco se evidencia entonces, ¿no?, próximo a las 4 a 5 semanas. 4 a 5 semanas hay que ya pensar que debe observarse un saco. A las 5 semanas debe observarse el botón embrionario, a las 6 semanas la actividad cardíaca de ese embrión, ¿no? Esto mediante la ecografía transvaginal, que es la ecografía primera que vamos a realizar, ¿no? Entonces, la primera ecografía de 11 a 14 semanas. ¿Qué me permite evaluar? ¿Qué me permite evaluar la ecografía del primer trimestre? ¿No? La edad gestacional. Esa es más confiable, tiene un margen de error de una semana o menos. El número de fetos, ¿no?, si corresponde a un número de embrión, número de productos, y valorar la vitalidad, si está vivo el producto. Esa es la finalidad de la ecografía del primer trimestre. Nuevamente insistir, debe ser dentro del primer trimestre, ¿no? Si aquí ponemos una referencia a la edad en la cual se podría realizar, de preferencia debe ser realizada, ¿no es cierto?, antes de concluir o de, claro, llegar a las 14 semanas. Hasta las 13 semanas deberíamos tener ya una ecografía que me permita valorar la edad gestacional, número de fetos y la vitalidad. La segunda ecografía, ¿no?, que se puede hacer a las 18 o 20 semanas, es para valorar la morfología fetal, valorar las malformaciones que pueda tener, ¿no es cierto?, el feto. La tercera ecografía la podemos recomendar en realidad a las 28 a 32 semanas. 28 a 32 semanas, esto lo estoy corrigiendo, considerando de que mediante esta ecografía lo que vamos a evaluar es la cantidad de líquido amniótico, el ILA, índice de líquido amniótico, y la ubicación de la placenta. La placenta puede desplazarse por la formación del segmento inferior y tener su ubicación definitiva hasta las 31 semanas aproximadamente, ¿no? En este ascenso que se puede ir produciendo por el crecimiento uterino y la formación del segmento, ¿no?, la placenta puede ascender un poco y es lo que se llama como migración placentaria. Entonces, hasta entre las 28 y 32 semanas, 28 y 32 semanas deberíamos pedir la tercera ecografía, ¿no? Bien, es muy importante poder identificar factores de riesgo durante el control prenatal, ¿no?, ya que podemos encontrar los extremos de la vida se constituyen en un factor de riesgo porque van asociados a diferentes cuadros que vamos a ir aprendiendo a lo largo de este semestre. Madres mayores de 35 años, ¿no?, menores de 15 años, son factores de riesgo. Seguramente, ¿no es cierto?, cuando hablamos del parto pretérmino, se observa con frecuencia en pacientes o madres mayores de 35 años. Aneuploidías como el síndrome de Down, más frecuentes, ¿no es cierto?, en madres de 35 años, ¿no? Ahí de esta manera la placenta previa, y hay varias patologías que podemos ir asociando con mayor frecuencia a esta edad, ¿no? Lo propio, pacientes muy jóvenes, ¿no?, pueden ir asociadas, por ejemplo, a la preeclampsia, ¿no? Pacientes adolescentes tienen, ¿no es cierto?, alto riesgo de
preeclampsia. Y así vamos viendo de que los extremos de la vida tienen asociadas riesgos en relación a la evolución del embarazo, ¿no? Antecedentes de las complicaciones o problemas que ha podido tener en el embarazo anterior, el feto que se obitó, el niño que falleció a las pocas horas después del nacimiento, entonces antecedentes de abortos anteriores, el antecedente de fetos macrosómicos, lo que te puede hacer pensar que la paciente pueda tener diabetes gestacional, antecedente de tener preeclampsia en el embarazo anterior o ser hipertensa, el consumo de tabaco, alcohol, medicamentos, todo ello tenemos que considerar como factores de riesgo. Y es por eso que en el control prenatal, ¿no es cierto?, debemos dar diferentes contenidos en relación a la promoción y a la educación que debe recibir, ¿no? La paciente debe, ¿no es cierto?, ser orientada sobre el cuidado o la higiene que debe tener durante esta etapa de la gestación. No se recomienda utilizar ropa muy ajustada, ¿no? Entonces no debe dificultarse la circulación, por tanto debe ser ropa cómoda, vestimenta cómoda, sobre todo, ¿no? Y es por eso que hay medias que pueden realizar compresión, dificultando, por ejemplo, el retorno venoso, ya que está comprometido, porque el útero al crecer comprime las venas y dificulta el retorno venoso y va a asociarse, ¿no es cierto?, a la presencia de varices que se van a acentuar durante el progreso del embarazo. Entonces se debe orientar sobre este aspecto, ¿no? En relación al trabajo, la paciente puede ir desarrollando su actividad laboral, ¿no? Siempre y cuando no le cause una fatiga física o una fatiga de tipo psicológica en exceso, ¿no? Generalmente vamos a considerar que los viajes no están contraindicados, sin embargo, al finalizar la gestación, ¿no?, el embarazo, hay que considerar el riesgo, dependiendo la distancia que deba recorrer durante el viaje, ¿no? Las relaciones sexuales, de igual manera, no están contraindicadas, ¿no? No están contraindicadas durante el embarazo, pero sí durante el primer trimestre es recomendado, ¿no es cierto?, poder utilizar un preservativo, un método de barrera, para evitar, ¿no es cierto?, que las prostaglandinas que tiene el semen puedan desencadenar contracciones uterinas y ser causal de un cuadro de amenaza de aborto, por ejemplo. Vamos a orientar durante el control prenatal, ¿no?, sobre lo que es, la lactancia, lo que habíamos indicado, que la lactancia debe ser exclusiva los primeros 6 meses y que podemos prolongarla hasta 2 años, pero con alimentación complementaria, ¿no? Entonces también lo propio, nos podemos ir organizando qué actividades vamos a realizar durante el control prenatal en relación a la información de la lactancia. La primera visita, sobre todo, evaluar antecedentes, evaluar las mamas. El segundo control podemos informar sobre lo que corresponde a los beneficios de la lactancia. La tercera visita podemos hacer referencia a las técnicas de la lactancia y el cuarto control en relación a lo que va a acontecer, ¿no?, para poder preparar durante el parto. Esta es la historia clínica perinatal base, que la vamos a explicar en detalle, ¿no?, que hace referencia pues a poder llenar información relacionada, ¿no es cierto?, a la paciente, ¿no?, sus antecedentes, como también, ¿no?, en relación a la gestación actual. Datos que también vamos a registrar a la finalización del parto y en la etapa posterior, el puerperio. Esta es la información que tenemos que llenar, ¿no? Es lo que conocemos como la historia clínica perinatal base, que les decía comúnmente se lo llama como el CLAP, que debe llenarse esta información también, ¿no es cierto? Además de lo que se registra en la historia clínica, debe, ¿no es cierto?, llenarse en lo que corresponde el carnet de controles. Este es el reverso de la historia clínica perinatal base, donde se va identificando factores relacionados a la morbilidad materna, ¿no? Por ejemplo, las 3 causas importantes de muerte en una embarazada es la hemorragia, es la preeclampsia y la sepsis. Entonces, estos 3 nosotros tenemos que ir monitorizando para poder detectar de manera temprana y evitar las complicaciones. Continuamos con la información en el reverso de lo que contempla la historia clínica perinatal. Ahora, es muy importante ya para concluir el capítulo, poder, ¿no es cierto?, hablar de lo que es el riesgo que exista para la madre y para el niño.
¿no es cierto? Esto es muy importante en relación a poder contemplar, ¿no es cierto?, el riesgo materno y perinatal. Y es por eso que cuando hablamos de riesgo, ¿no es cierto?, hacemos referencia a la probabilidad de sufrir un daño o contingencia, entendiendo como daño como el resultado, ¿no es cierto?, no deseado, en función del cual se mide el riesgo. Entonces, no nos olvidemos que es muy importante poder identificar factores de riesgo para poder tomar diferentes conductas, ¿no es cierto? Y es en ese sentido que cuando hablamos de un factor de riesgo, nos está haciendo referencia a una característica que está asociada a mayor probabilidad de sufrir ese daño o contingencia, ¿no? El efecto del tabaco, el efecto del alcohol, el efecto del consumo de fármacos durante el embarazo le está sometiendo a mayor probabilidad de que haya alguna complicación o un daño hacia el feto. Y eso es muy importante. Y es por eso que cuando hacemos referencia, ¿cierto?, al alto riesgo obstétrico, a lo que es el ARO, ¿no?, alto riesgo obstétrico, consideremos que es una condición que aumenta la morbilidad, aumenta la mortalidad, ¿no?, del binomio madre-niño, puede afectar a la mamá, puede afectar al niño, ¿no?, durante el periodo del embarazo, durante el parto o durante el puerperio. Y eso hay que identificarlo, ¿no es cierto?, en el contacto que realizamos, en el control prenatal, y poder hacer la referencia si corresponde. De esta manera, tenemos indicadores que me permiten valorar, ¿no es cierto?, las complicaciones de tipo perinatal, como ser la determinación del peso, ¿no?, al momento del nacimiento, ¿no?, en relación a lo que es la maduración de tipo psicológica o neurológica del infante, y la tasa de mortalidad. Aquí es muy importante considerar la mortalidad perinatal, alrededor del nacimiento. Tendríamos que considerar que la mortalidad perinatal la vamos, ¿no es cierto?, a dividir en lo que es la mortalidad fetal y la mortalidad infantil. Cuando hacemos referencia a la mortalidad, ¿no es cierto?, fetal, durante el desarrollo del feto existe probabilidad de la muerte del producto, que se pueda dar en una etapa temprana, antes de las 22 semanas, y aquí consideramos, ¿no es cierto?, lo que es el concepto del aborto, ¿no? Es la pérdida de la gestación, ¿no?, de manera espontánea, provocada, antes de las 22 semanas, o con un peso menor de los 500 gramos. Por tanto, al hablar de mortalidad fetal temprana, estoy hablando del aborto. La mortalidad fetal también puede ser de tipo intermedia, que se va a extender desde las 22 semanas, ¿no es cierto?, hasta las 27 semanas con 6 días, es decir, menor a las 28 semanas. ¿No? El peso aproximado del feto va a estar, ¿no?, más o menos cerca a los 1000 gramos. Pero si la muerte se produce desde las 28 semanas para adelante, hasta el momento del nacimiento, hablamos de la mortalidad fetal tardía. Bueno, de esta manera vamos a considerar que la mortalidad infantil se va a extender, ¿no es cierto?, desde el nacimiento hasta, ¿no?, el año de vida, Entonces consideremos que la mortalidad infantil la podemos dividir en neonatal y postneonatal, considerando como neonato, ¿no es cierto?, hasta los 28 días, Entonces, cuando hablamos de la mortalidad neonatal, es, ¿no es cierto?, la muerte desde el nacimiento hasta cumplir los 28 días, porque después de los 28 días hablamos de la mortalidad postneonatal. ¿Hasta cuándo se va a considerar la mortalidad postneonatal? Hasta el año de vida. Bueno, la mortalidad neonatal la puedo dividir también en precoz y tardía. Cuando hablamos de la mortalidad precoz, es la que se produce durante la primera semana posterior al nacimiento, hasta los 7 días después del nacimiento. Posterior a este periodo, hablamos de la mortalidad neonatal tardía.
Para poder entonces concluir, ¿no? Al hablar de una manera específica de la mortalidad perinatal, ¿no es cierto? Que habíamos dicho alrededor del parto, vamos a contemplar la muerte, ¿no? Que va a incluir la muerte del producto, que va a incluir desde esta etapa fetal intermedia. Es decir, la mortalidad perinatal comprende lo que es la mortalidad, ¿no? La mortalidad desde lo que es las semanas de embarazo 22, cuando cumple las 22 semanas de embarazo, ¿no? Hasta los 7 días después del nacimiento. Por tanto, la mortalidad perinatal no incluye la mortalidad fetal intermedia, la mortalidad fetal tardía y la mortalidad neonatal precoz. Cuando hablemos de mortalidad perinatal, entonces es el periodo que comprende desde las 22 semanas de embarazo hasta los primeros 7 días posteriores al nacimiento. Y con eso, ¿cierto?, se va haciendo el monitoreo correspondiente. Pero cuando hablamos de la mortalidad materna, no nos olvidemos que clásicamente, ¿no es cierto?, se consideraba el puerperio hasta los 42 días. Por tanto, ¿no?, al hablar de muerte materna, se contemplaba la muerte durante el embarazo, durante el parto y hasta los 42 días posteriores al nacimiento. Sin embargo, ¿no es cierto?, hoy en día se va prolongando en realidad este periodo hasta antes de cumplir un año. La mortalidad materna tardía hoy en día se contempla hasta, ¿no es cierto?, antes de cumplir un año, 364 días después del nacimiento. Y esto es lo que, ¿no es cierto?, tenemos que incluir entonces dentro de nuestro concepto, ¿no? Que la muerte materna tardía, ¿no?, se va a extender hasta antes de un año, hasta los 364 días. Y aquí es muy importante cuando hablamos de la muerte materna, considerar que es una tragedia para la sociedad, porque puede ser causal, ¿no es cierto?, de lo que es la disgregación familiar, el maltrato infantil, abandono escolar, deserción escolar, ¿no es cierto? Entonces, es un ciclo vicioso que va aumentando y va contribuyendo a lo que es la pobreza, ¿no es cierto? Y esto es muy importante considerar cuando hay una muerte materna, realmente la repercusión que tiene en la sociedad. Vamos a considerar dentro de lo que es las defunciones de tipo obstétrica dos grupos, ¿no? Las directas y las indirectas. Hay que diferenciar estos dos tipos de defunciones. Cuando hacemos referencia a las defunciones obstétricas directas, son las que resultan de las complicaciones propias del embarazo, del parto y del puerperio, ya sea por una intervención, ya sea porque no se realizó algo, la omisión, o el tratamiento que fue inadecuado, Por ejemplo, si tengo una placenta previa sangrante, no la identifico, ¿no es cierto? Cuando la paciente me va relatando ese sangrado que presenta, puede ser causa de que ese sangrado no se vuelva a repetir y se pueda presentar con mayor volumen la pérdida y provocar, ¿no es cierto?, el choque hipovolémico y muerte de la paciente, ¿no? Y muerte de la paciente. O bien que la paciente, ¿no es cierto?, pueda desarrollar una preeclampsia severa, terminar convulsionando con una eclampsia y producto de ella entrar en coma y producir la muerte de la paciente, ¿no? Entonces, las complicaciones se están dando por producto de la gestación, producto del embarazo. O bien, por ejemplo, que la paciente, ¿no es cierto?, haya tenido pues la presencia de restos de placenta que se quedaron dentro de la cavidad uterina, que se infectaron y llevaron a la sepsis y posteriormente con la defunción de la paciente, ¿no? Entonces hay que considerar esto, que las complicaciones se pueden dar durante el embarazo, durante el parto o durante el puerperio. Pero al hablar de funciones obstétricas directas, hay que considerar que son complicaciones propias del embarazo en estas tres etapas, ¿ya? Durante la gestación, durante el parto y el puerperio. En cambio, las defunciones de tipo obstétrica indirecta son producto de las enfermedades que ya tenía la paciente,
que ya tenía la paciente y que ha empeorado por los cambios, ¿no?, relacionados al embarazo. Una paciente cardiópata, una paciente nefrópata, obviamente, ¿no es cierto?, si se embaraza, tiene riesgo de empeorar su condición. Y en este caso, ¿no es cierto?, podemos considerar el riesgo de poder complicar su estado de salud por los cambios, por ejemplo, hemodinámicos que son propios del embarazo. Aquí, simplemente para considerar, cuando hablamos de la mortalidad materna, existe la razón de mortalidad materna y la tasa de mortalidad materna. La que utilizamos y estamos acostumbrados, no sé, a utilizar como indicador, ¿no?, para poder evaluar las muertes de las embarazadas es la razón de mortalidad materna. ¿Cuál es la fórmula de la razón? Esto tienen que saber, ¿no? En el numerador está el número de muertes de mujeres, ¿no?, asociados al embarazo, al parto o al puerperio, ¿no?, durante un año, sobre el número de nacidos vivos durante ese año. El resultado lo vamos a multiplicar por 100.000 para tener un número entero. Y de esta manera poder comparar nuestra situación con el resto de los indicadores o los indicadores de otros países. Entonces, esta fórmula la tienen que recordar. La mortalidad materna, ¿no es cierto?, en función del tiempo va modificándose. Sin embargo, pues siempre vamos ocupando, ¿no es cierto?, uno de los lugares pues altos, ¿no?, en relación a nuestra razón de mortalidad, comparado con los países, por ejemplo, de Latinoamérica, donde estamos después de Haití, en relación, ¿no es cierto?, a la mortalidad materna. Pero, ¿qué es lo que contribuye a las muertes maternas? Aquí vamos a hacer referencia de las 3 demoras. Esto es muy importante para poder analizar. Cuando hacemos referencia de la muerte materna, de las demoras, ¿no?, vamos a considerar que hay 3 demoras que contribuyen a la muerte materna, ¿ya? La primera demora es un retraso en la familia, ¿no es cierto?, en poder identificar cuándo la complicación se está produciendo, ¿no? Cuándo la complicación se está produciendo y que pueda acudir al centro más cercano, para recibir la atención correspondiente, ¿no? De igual manera, la segunda demora radica en la comunidad, que la paciente, la familia identifica que hay un riesgo, pero no puede llegar con facilidad al establecimiento de salud, porque no, la carretera no es accesible, porque ha habido un desborde de río, es decir, hay alguna situación en la comunidad que le impide llegar al establecimiento. Y la tercera demora radica en el establecimiento de salud, donde vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que la paciente ha identificado el factor de riesgo, ha llegado al establecimiento, pero el establecimiento tiene deficiencias para el diagnóstico, para el tratamiento. O no hay personal, o no hay los insumos necesarios, lo que hace que en algún momento, ¿no es cierto?, no pueda recibir el tratamiento de manera adecuada ni oportuna. Entonces, las 3 demoras contribuyen a que la mortalidad materna siga siendo elevada en nuestro medio. Entonces, la primera demora, ¿dónde radica? En la familia, ¿no? Las personas, la familia, debe reconocer complicaciones graves. Se le debe enseñar los signos o señales de peligro, ¿no es cierto?, lo que habíamos indicado. Si tiene una cefalea intensa, si tiene vómitos incoercibles, si empieza a ver lucecitas, escuchar un silbido en el oído, si pierde líquido, sangre, ¿no es cierto?, si deja de moverse el feto, si tiene contracciones, si tiene fiebre, todo eso tiene que hacer que la paciente venga de manera inmediata. Por tanto, eso también es parte de nosotros de poder orientar, ¿no es cierto? Eso es muy importante, que la paciente reconozca estas complicaciones que puedan estar poniendo en peligro su vida, ¿no? Y debe saber dónde acudir, ¿no es cierto?, y cuándo acudir de manera inmediata. La segunda demora en la comunidad hace referencia, ¿cierto?, a los mecanismos que permitan a las embarazadas poder llegar a tiempo a un establecimiento de salud, con una capacidad de resolución adecuada. La distancia hacia un establecimiento, la no disponibilidad de un medio de transporte,
no tener una movilidad que le pueda llevar, ¿no es cierto?, al hospital. En algunos casos tienen que recorrer grandes distancias pagando sumas, ¿no es cierto?, bastante elevadas que la paciente puede no acceder, o bien la deficiencia en la misma carretera, por el desborde de ríos, por el desborde, ¿no es cierto?, de ríos se ve dificultado, ¿no es cierto?, por ejemplo, el poder llegar para poder recibir la atención, ¿no? Entonces, esto es muy importante, que el establecimiento de salud más cercano, ¿no?, pueda ser accesible para que la paciente pueda recibir la atención de manera oportuna. Y la tercera demora está en el establecimiento, donde diversos factores pueden hacer que no reciba la atención correspondiente. Que no haya personal, hay mucha deficiencia de recurso humano, que no haya los medicamentos, los insumos, porque si quiero controlar una crisis hipertensiva necesito hidralazina y la mayoría de los hospitales no lo tiene. Tendría que tener ácido tranexámico, tendría que tener, ¿no es cierto?, misoprostol, metalgin, en los establecimientos para tratar las hemorragias, por ejemplo, puerperales, por atonía o hipotonía uterina, y a veces no hay. Entonces, esos aspectos tienen que ser considerados, ¿no? El tema de equipamientos inadecuados, el tema de que no se pueda, ¿no es cierto?, garantizar una atención adecuada es muy importante en relación a la tercera demora. Entonces, cuando hablamos de las tres causas de muerte materna en su medio, vamos a hacer referencia a la hemorragia, a la infección y a la preeclampsia, que son las tres principales causas de mortalidad en el embarazo. Entonces, cuando hablamos de las causas de muerte, no debemos olvidarnos las tres principales: hemorragia, infección y eclampsia. Preeclampsia, eclampsia. Puede existir otras causas, como es el parto obstruido, como son, ¿cierto?, complicaciones que se pueden ir dando. Sin embargo, estas tres no debo olvidar, ¿no? Y lo que vemos es el número de las muertes maternas. Pero les decía, el contexto social muchas veces no vemos de fondo, ¿no? Es como la punta del iceberg, las muertes maternas, ¿no? Porque por debajo está el tema de el componente, ¿no es cierto?, social que pueda haber llevado a esta muerte, a esta pérdida, ¿no? Puede ser que el control que ha realizado la paciente no fue el adecuado, ha sido deficiente. Tendríamos que ver que gran parte de los partos en algunas comunidades siguen siendo atendidos en la comunidad, en la casa, por parteros, por ejemplo. Tenemos que considerar, ¿cierto?, que a nuestra paciente por la pobreza no ha podido acceder, por sus creencias, costumbres, no quiere ir al hospital, ¿no es cierto? Y en algún momento, pues todo esto repercute en la muerte de una paciente. ¿Y cuáles son las consecuencias de la muerte materna? Ahí consideramos, ¿cierto?, lo que habíamos dicho: la disgregación familiar, el maltrato a los niños o el abandono, la deserción escolar, ¿no es cierto?, el tema del analfabetismo, se rompe el núcleo de la familia. Entonces podemos encontrar, ¿no es cierto?, que todo esto condiciona más pobreza y esto se convierte en un círculo vicioso que pueda, ¿no es cierto?, repercutir en otra muerte materna y nuevamente el desarrollo de este desenlace social. Ya para terminar, reconozcamos entonces factores de riesgo, tanto para la madre como también para el niño, ¿no? En el embarazo, los factores de riesgo que me pueden complicar son, por ejemplo, ¿no?, patologías que pueden complicar el embarazo: la preeclampsia, el embarazo múltiple, está asociado generalmente, ¿no es cierto?, a lo que es el pretérmino. Lo que está asociado es al crecimiento fetal discordante: un gemelo crece, el otro no, que un feto se pueda ovitar y el otro vive. La transfusión feto-fetal, uno crece y el otro se queda pequeño. Que uno no pueda desarrollarse adecuadamente, restricción de crecimiento intrauterino. La hemorragia que se puede dar en la primera mitad y segunda mitad, eso lo vamos a ir viendo. La ruptura prematura de membranas, ¿no? Infección urinaria que puede terminar en amenaza de parto pretérmino y trabajo de parto pretérmino. El exceso de líquido o la disminución de líquido, polihidramios, oligohidramios, o la reacción por la diferencia de grupo sanguíneo, ¿no es cierto?, entre la esposa y la pareja. Durante el parto, puede haber complicaciones durante la inducción del parto, que el parto se produzca una presentación anómala como el pélvico,
que el cordón, ¿no es cierto?, esté delante de la cabeza con la compresión del mismo procúbito, o el prolapso del cordón, que el cordón salga al exterior, ¿no?, en la prosidencia, que el niño tenga sufrimiento fetal y salga deprimido en el momento del nacimiento, que el feto sea macrosómico y provoque desgarros en el canal vaginal, distosia de hombros, ¿no?, el parto instrumental con las lesiones del canal del parto, o que el parto sea atendido por personal no calificado, ¿no? Y los factores de riesgo ya en el recién nacido, que el niño sea pretérmino, con los problemas de inmadurez, sobre todo de tipo respiratorio, membrana hialina, distrés respiratorio, que pueda asociarse a malformaciones, o que sea pequeño para la edad de su embarazo. Y con estos factores concluimos para poder, ¿no es cierto?, poder contestar las preguntas que tengan en relación al tema.